Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Drones, conquistando el cielo. Hoy nuestro programa está dedicado a los drones, esos aviones sin piloto que se han ido incorporando a nuestras vidas, primero como juguetes y después como herramientas de trabajo muy útiles para diversos campos como la agricultura, la seguridad y la industria audiovisual. Al oír la palabra dron, muchos piensan que tan solo hablamos de un pequeño aparato capaz de levantar el vuelo y ser controlado por un ser humano. Y no están lejos de la realidad, pero lo cierto es que hay mucho más detrás de lo que se comercializa en tiendas. Estos vehículos o sistemas aéreos no tripulados, también llamados UAVs por sus siglas en inglés, comenzaron a fabricarse y a usarse durante la Segunda Guerra Mundial para cumplir misiones peligrosas o tener acceso a lugares de difícil incursión para aviones pilotados. Con estas armas bélicas, los ejércitos podían tener un ojo en el cielo y vigilar a sus enemigos sin ser descubiertos. Hoy en día, en un momento en que los soldados son un bien escaso en Occidente, los drones son una gran opción. Así, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania contra Rusia, estamos viendo drones que espían y bombardean, siempre en la retaguardia de los ejércitos. Son usados por ambos bandos, pero en el caso de Ucrania podemos decir que es bastante sorprendente la resistencia que están presentando estos aparatos baratos y que han sido donados por otros países o que incluso los propios ciudadanos ucranianos han cedido a su ejército. Su popularidad comenzó hace apenas una década tras la reducción de costos de los sistemas de geolocalización como el GPS, así como por sus evidentes ventajas, poco peso y fácil de maniobrar. El uso de drones, que por cierto la palabra dron en inglés significa el ruido que hacen los zánganos de las abejas, pronto se ha extendido a labores civiles como vigilancia del tráfico, monitoreo en zonas de desastre, mapeo, fotografía aérea o distribución de paquetes. Así, por ejemplo, la multinacional Amazon planea usar los drones para la distribución de mercancías a la puerta de las casas en Estados Unidos, en casas con jardín. Su objetivo es entregar un paquete en menos de 30 minutos. Con la misma filosofía, una sucursal de Pizza Domino's ha hecho pruebas para la entrega de sus productos a través de un dron. Las pizzas viajarían en paquetes especiales para no enfriarse. La ventaja es que no vas a tener que pagar propina. De hecho, hay lugares donde ya es una realidad. La compañía logística DHL lleva, por ejemplo, trabajando con aeronaves no tripuladas desde antes que Amazon. Incluso sirven regularmente los pedidos de una farmacéutica alemana con sede en una isla usando cuadricópteros. Pero como siempre, la tecnología es un arma de doble filo. Un dron puede ser usado para entregar una pizza o una medicina o salvar vidas, pero también puede ser habilitado como un instrumento letal. Hace poco leímos cómo un estudiante de ingeniería había desarrollado un dron como pistola voladora, o cómo un joven ruso llevó este invento al extremo con un dron ametralladora. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración ha impuesto normas para los drones de uso civil, como que no se puede volar a más de 120 metros de altura ni a 8 kilómetros de terminales aéreas. Washington, por su parte, tiene la restricción aérea más grande, de tal manera que un dron solo puede volar en un radio de 24 kilómetros a la redonda. Sin embargo, hace unos años un dron cayó accidentalmente dentro de la Casa Blanca. Y para hablar de drones, de sus aplicaciones e incluso de los requisitos necesarios para pilotarlos, tenemos hoy con nosotros a Antidio Viguria Jiménez, director técnico de CATEC, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, uno de los centros punteros en tecnología aeronáutica tanto en España como en el mundo. Antidio, ¿en qué es pionero CATEC? Pues CATEC es un centro tecnológico que lleva funcionando desde 2008 y somos uno de los principales centros aeronáuticos aeroespaciales en España. Tenemos tres grandes líneas de trabajo. Una es el tema de los drones. Somos pioneros en el desarrollo de tecnología para drones, para UAVs. Pero también hay otros temas, por ejemplo, en automatización o robotización de procesos aeronáuticos y en el uso de métodos de fabricación aditiva para componentes de satélites, principalmente.
Pero sí es verdad que en el tema de los drones, pues tenemos un posicionamiento nacional muy importante, incluso también internacional. En los campos civiles en los que se está utilizando esta tecnología, ¿en cuáles se está invirtiendo más? Porque lo que acabas de decir, que vosotros sois muy importantes a nivel España, pero a nivel internacional también. ¿Qué es lo que más os están solicitando? ¿Desde qué campos? Los drones, al fin y al cabo, se puede ver como una herramienta, ¿no? Una herramienta que se puede utilizar para muchísimas aplicaciones. Hay aplicaciones de agricultura, de monitorización de medio ambiente, hay aplicaciones también de vigilancia, pero al final, de inspección de infraestructura. Ahora mismo nosotros realmente hay, diría, dos grandes líneas que están teniendo más demanda. Uno es la inspección de infraestructuras. Estamos trabajando en varios proyectos en los que utilizamos drones para poder inspeccionar infraestructura sin que la persona tenga que acceder a sitios peligrosos. Por ejemplo, si está en altura, pues tenga que subirse a un andamio muy alto o tenga que colgarse con una cuerda, sino que el dron sube a esa altura y toma la imagen o toma la medida. De hecho, en ese ámbito hemos desarrollado algunas tecnologías punteras. Por ejemplo, en el CATEC hemos desarrollado un dron que es capaz de hacer inspección por contacto, es decir, que es capaz de tocar mientras vuela, porque hay cierto tipo de inspecciones en las que es necesario tocar. No vale solo tomar una foto, sino hay que tocar con un sensor para poder medir. Entonces nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite al dron tocar y medir. Y entonces eso evita que la persona tenga que subir, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues estamos coordinando un proyecto europeo que se llama Piloting, que va de uso de robots aéreos para inspecciones de infraestructuras. Eso está por un lado. También hay otro ámbito de actuación muy interesante que hay mucha demanda ahora mismo, que es la movilidad aérea. Es un nuevo tipo de movilidad. Entonces, tanto para paquetes, drones que se utilicen para llevar paquetes de un sitio a otro, de forma rápida, de forma eficiente, de forma sostenible, porque son aeronaves eléctricas, o también transporte de personas. Esto es algo que se está empezando a trabajar en los últimos, diría, 5 años. Está empezando ya a haber compañías con prototipos de lo que se llaman los famosos taxis aéreos. Es decir, aeronaves que son capaces de transportar a personas, pequeños grupos de personas, a lo mejor 2 personas o 6 personas, y que el objetivo es que puedan utilizarse para moverse dentro de la ciudad o incluso entre poblaciones, a lo mejor que están a una distancia de menos de 200 kilómetros, ¿no? Sobre todo ¿cuál es la principal ventaja? Cuando no hay infraestructura existente, ¿no? Por ejemplo, pues no hay infraestructura de tren o es una zona de difícil acceso. Es algo bastante interesante. Y eso, por ejemplo, en Tidia, o sea, va a ser como un taxi que no va a tener piloto. Coge a gente en un sitio y con unas coordenadas llegan a otro. Hay distintos conceptos todavía, se está trabajando en distintos conceptos. Ahora mismo, sobre todo las empresas europeas y americanas que están trabajando, sí tienen contemplado que al principio haya un piloto en la aeronave. ¿Por qué? Por un lado, por un tema de facilitar la certificación del sistema, que va a ser más sencilla, y segundo, a nivel de percepción social. Hay ciertos estudios que, claro, que montarse una aeronave sin piloto que te lleva de un sitio a otro, pues puede a lo mejor crear cierta resistencia, ¿no?, a la hora de hacerlo. O sea, pero sí es verdad que para que esta solución sea escalable, la mayoría de las empresas en el futuro piensan que sea completamente autónomo el sistema. Nosotros ahí en el CATEC estamos trabajando mucho en el desarrollo de esas funcionalidades autónomas que permitirán a la aeronave volar sin piloto, o si hay un piloto, tener ayudas que le facilite hacerlo de forma más segura, ¿no? Porque al final todo el tema de la autonomía nos referimos a que la aeronave sea inteligente, puede ayudar a que la operación sea más eficiente, se haga en menos tiempo o que sea más segura, ¿no? Y esos son los dos ámbitos que trabajamos en el CATEC. Y lo que has comentado antes de lo de sistema de paquetería, en eso sí que habéis sido vosotros los pioneros, ¿no? Habíais creado el primer dron con un brazo robótico para coger las cosas. Sí, bueno, ahí eso estaba un poco más relacionado. La parte del brazo robótico fue la primera, vamos a decir, desarrollo que después hemos utilizado para la inspección por contacto. Esto fue un desarrollo que hicimos ya hace unos años y fue el primer dron con un brazo robótico que era capaz de manipular objetos. Entonces eso fue un desarrollo más científico. Oye, ¿cuáles son los límites? ¿Podemos volar y manipular objetos mientras volamos, ¿no? ¿Cuáles son, a nivel de control, cuáles son esos límites? Ese primer desarrollo fue un proyecto muy exitoso y sobre ese
pues desarrollamos el sistema de inspección por contacto. Pues nosotros al final, como centro tecnológico, lo que queremos es ir madurando la tecnología, que la tecnología cada vez sea más robusta y buscarle una aplicación directa, ¿no? Entonces pasamos de la manipulación, que era más algo más científico, era como un reto más de, oye, ¿es posible hacerlo o no?, a una necesidad realmente que existe en el mercado, que es, oye, sustituir a la persona para que reduzca el riesgo y la persona esté en el suelo en vez de estar colgada o en altura para realizar inspecciones por contacto. Entonces desarrollamos ese dron de inspección por contacto. ¿Qué nivel de patentes tenéis? Porque me hablas de tecnología puntera y patentáis, ¿no? Patentáis. Sí, patentamos. Es verdad que es el tema de las patentes es un tema a veces complejo, en el sentido que somos un centro relativamente pequeño, somos en torno a unas 90 personas actualmente, y claro, mantener patentes, sobre todo a nivel internacional, pues bastante costoso. Sí. Pero sí es verdad que hay ciertas tecnologías clave que sí patentamos. Hay otras en las que, bueno, pues a lo mejor no tenemos capacidad, pero más independientemente de la estrategia de propiedad intelectual o de protección de la propiedad intelectual, nuestro principal objetivo es que esas tecnologías al final se transfieran. Es decir, ir acercándolas al mercado, haciendo pruebas en laboratorio, después pruebas en exteriores, pruebas en entornos relevantes, enseñárselas a la industria, enseñárselas a usuarios finales, para que realmente vean que resuelve un problema o que mejora ciertos servicios o procesos, y de esta forma, pues, después conseguir esa transferencia de tecnología. Ya, lo que pasa es que hacerlo sin una patente puede ser un riesgo que corréis, ¿no? Bueno, depende, porque hay muchos desarrollos que son software, que van por otra línea y que no son tan fáciles, vamos a decir, de duplicar, que no son mecanismos, ¿no?, que lo puedas ver y lo puedas duplicar. Y el tema de las patentes sí es verdad que hay distintos enfoques, ¿no? Hay gente que piensa que ahora mismo pues el sistema ya está un poco desfasado a cómo está evolucionando. De hecho, cuando patentas estás dando cierta información, publicando cierta información, ¿no? Lo que sí es verdad que para nosotros sí nos resultaría complejo en un momento dado, incluso, vamos a decir, defendernos o mantenerla a nivel internacional. Es un proceso muy costoso y que requiere de una inversión que a veces, pues lamentablemente, no disponemos. Pero sí es verdad que cuando vemos algo interesante lo intentamos proteger de la mejor manera posible, para después facilitar su transferencia. Bueno, cuando hablabas de los taxis, por cierto, me acordaba yo de la película del Quinto Elemento y veía todos los coches volando. Supongo que también, paralelamente, a lo mejor hay algún desarrollo también de ese control, porque claro, no sé a qué altura van a trabajar estos nuevos vehículos, pero deberá haber también una especie de tráfico semiaéreo, no tanto como los aviones, menos. Hay un concepto, un enfoque que se llama, en Europa se llama U-Space. Va a ser un sistema de gestión de tráfico aéreo para UAV principalmente, automatizado y digitalizado. Es decir, la filosofía es la siguiente: se espera que el espacio aéreo se incremente de forma exponencial el número de drones, y va a llegar un momento en el que, claro, hay que gestionar que esos drones se separan de forma conveniente y de forma segura. Eso no es escalable con el número de drones que se esperan, pues que se hagan con los mecanismos y los procedimientos actuales que hay en el control de tráfico aéreo tripulado. Las personas involucradas pues tienen un límite, el número de aeronaves va a ser mucho mayor. Entonces, lo que se está impulsando, de hecho salió un reglamento europeo creo, el año pasado, y entra en vigor ahora a principios de 2023, en el que se ha regulado para que se implante en los distintos países de la Unión Europea un sistema de gestión de tráfico aéreo U-Space, que va a permitir que toda esa gestión sea digital y automatizada, lo cual pues va a ser mucho más escalable y mucho más eficiente en el sentido de poder gestionar un gran número de aeronaves, ¿no?, de forma segura. Porque ahora mismo los drones, ¿a qué altura pueden volar? Los que utilizan, no los de ámbito militar. Depende de la categoría en la que se opere. Existen desde el 30 de diciembre de 2020, de 2019, existe una normativa europea que entró en vigor, que categoriza los vuelos de los drones o las operaciones de los drones en 3 categorías. La categoría abierta, que es una categoría más pensada para uso recreacional o para algunas aplicaciones profesionales
de corta distancia como filmación aérea, en la que el dron no puede, siempre tienes que tenerlo en línea de vista visual, tienes que poder ver al dron y no puede volar más de 120 metros de altura. ¿Vale? Eso es la categoría abierta. Después existen otras dos categorías, que es la específica y la certificada, en las que estas dos no existe ese límite de 120 metros, pero dependiendo de la altura en la que vueles, puedes tener unos requisitos o no. Sí es verdad que el 90% de las operaciones de los UAVs se realizan por debajo de esos 120 metros de vuelo sobre el terreno, que además es una altura que en la que hay muy poco tráfico aéreo, porque la mayoría de las aeronaves vuelan por encima de ese umbral. ¿Y una persona que se compra un dron se tiene que apuntar o tiene que decir que tengo un dron? Sí, Sí. por encima, solo están, creo que por debajo de los 250 gramos, creo que son considerados juguetes, ¿vale? Ajá. Vale. O los que están vendidos como juguetes. Como juguetes, sí. Con juguetes, pero es verdad que ahora mismo estamos en ese periodo de transición, pero en breve vamos a ver en el mercado los drones categorizados con una etiqueta, Ajá. C1, C2, C3, C4. Y cualquiera de esos drones que estén categorizados con una etiqueta, vas a tener que registrarte, ¿vale? Y de hecho ya incluso a los que tienen drones que no tienen esa etiqueta, vas a tener que registrarse en AESA como operador. Es un proceso muy sencillo. AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Entonces, se puede ir a la web de AESA, si ponéis AESA en Google, pues será el primer enlace, y en la parte de drones viene toda la información. Si te vas a categoría abierta, esos son los drones que puedes comprarte pues, en los distintos hipermercados, o que eso puedes comprar por internet normalmente. Y esos drones sí tienes que registrarte como operador, ¿vale? Es un proceso muy sencillo y de hecho tienes que hacer también un pequeño cursito online, que en España es gratuito también a ESA, para poder volarlos. Ahora es que estamos en este periodo de transición en el que todavía, creo que ahora es a partir de finales de 2023, ya va a ser obligatorio y todos los drones que estén en el mercado tienen que tener esa etiqueta y vendrán con su manual y te dirán que tienes que hacer el curso, etcétera. Ya es obligatorio. Tienes que hacer un curso que se hace en AESA, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en la página web, y tienes que registrarte como operador, que también es muy sencillo. Y ahora mismo sí que también, bueno, el que se compra un dron para su casa pues va a tener que hacer esto que nos has comentado, pero luego también hemos visto pues que la profesión de piloto de drones, no sé si hemos leído que había 50.000 pilotos certificados ahora mismo, y que siga habiendo escasez de pilotos profesionales de drones en el mercado laboral. ¿Tú sabrías decirnos qué características necesita un piloto de dron? Bueno, poco a poco se está profesionalizando, es decir, esto dependerá un poco de la necesidad de cada empresa, ¿no? A nivel de lo que es la operación del dron, cada vez tienen más ayudas a la hora de poder manejarlos y la habilidad, vamos a decir, es menor. Pero siempre es bueno que haya un mínimo de habilidad. Tiene que ser una persona que esté acostumbrada a volar, sobre todo a tener esa orientación espacial, ¿no? Y después también yo creo que cada vez más importante pues, que sea una persona a lo mejor que no solamente sea el piloto de drones, sino que después sea capaz de operarlo para una aplicación concreta, ¿no? Es decir, si hace agricultura, pues que sepa cómo realizar los vuelos para esa aplicación, o si es filmación, cómo tiene que realizarlo, etcétera. Por un lado, tiene mínima habilidad, mínimo de conocimiento, tienes que tener cursos hechos, etcétera, y después pues lo suyo es que conozcas la aplicación a la que vas a utilizar el dron. Y mucha tranquilidad porque supongo que habrá drones que valdrán muchísimo dinero y la responsabilidad que tienes al manejar un aparato de estas características. Claro, por supuesto, pero más incluso que la parte, vamos a decir, de responsabilidad a nivel del valor del dron, que, bueno, que es importante y que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que también un aspecto importante es que los cursos no solamente son para conocer las reglas, etcétera, sino también para tener cierta cultura de seguridad. Al final, el sector aeronáutico es un sector, y los drones forman parte del sector aeronáutico, que solo funciona si es seguro. Es decir, si los drones son seguros, pues va a haber un mercado. Entonces es importante que la gente sepa que cuando vuela no solamente tiene responsabilidad con respecto a lo que está volando desde el precio, sino que está compartiendo un espacio aéreo, tiene que conocer lo que hay a su alrededor, tanto en tierra como en aire, para realmente poder valorar que el riesgo es el adecuado, porque si no se hace esa valoración se puede volar en sitios donde realmente se puede tener un accidente muy grave. Entonces es bueno conocer las reglas y aparte tener esa capacidad de poder discernir si la operación que vas a realizar
está dentro de los parámetros que deberían de un riesgo asumible, ¿no? Y eso también es una parte muy importante de la formación, que es obligatoria, en la que te explican dónde se puede volar, dónde no, y para que la gente se vaya concienciando. El espacio aéreo, la normativa europea de la que hablabas antes, hay muchos drones incluso de juguete que tienen incluidas cámaras. ¿Hay algún tipo de regulación ahora en cuanto a violar la privacidad de las personas? Que puedas ir con el dron a una ventana y coger imágenes de algo. La normativa europea de drones es una de las normativas que hay que cumplir. Es decir, hay una normativa europea de privacidad, hay una normativa de medio ambiente, todo eso se tiene que cumplir. Entonces, igual que no puedes coger una cámara y subirte a una escalera y hacer fotos de la casa de al lado, pues lo mismo. Entonces es importante tener en cuenta que porque estés volando y porque sea una aeronave que es difícil de detectar, puede hacer lo que se quiera. Eso también es parte de la formación a la que se da, ¿no? Oye, que se puede hacer y que no, pero hay que ser consciente, oye, el dron o se utiliza para uso propio como hobby, es decir, porque quieres, bueno, ver vistas o por distracción, etcétera, y ahí, bueno, tienes que ser consciente de lo que puede grabar, pues son cosas que se puedan grabar, o directamente estás haciendo un trabajo aéreo, y cuando estás haciendo un trabajo aéreo, pues tienes que cumplir, bueno, en ambos casos, pues todas las normativas. Si vas a volar en un parque natural, pues tendrás que chequear que realmente puedes utilizar esa herramienta en un parque natural, igual que si me llevo una grúa a un parque natural, tendré que tener los permisos necesarios para poder utilizar ese tipo de maquinaria, ¿no? Pues lo mismo, el dron es una máquina aeronave y bueno, como una aeronave tiene una normativa especial, pero igual que la grúa también tiene una normativa de vehículo, tiene que cumplir, ¿no? Que tiene que ser segura, tiene que tener sus revisiones, etcétera. Pues lo mismo con el dron. También leí que participabais en un proyecto europeo y que el objetivo era, o estabais consiguiendo que los drones aterrizaran en barcos, en superficies en movimiento, que también erais como vosotros los pioneros en este tema. Sí, esto fue un proyecto que hicimos hace ya un tiempo, en el que desarrollamos un sistema para poder aproximarnos a a una superficie móvil, que puede ser un barco, puede ser un coche, y aterrizar de forma segura. Lo hacíamos mediante un cable, y el cable nos servía de sistema de control y sistema de guiado para poder posicionarnos de forma relativa. Es decir, que el cable, por un lado, estabilizaba la aeronave, pero también con el cable podíamos saber la distancia a la que estábamos del barco. Y eso nos facilitaba mucho el tema del aterrizaje. Y en plena era de la globalización y con todo el desarrollo que hacéis de drones y de esta tecnología, los modelos de espionaje y las guerras han cambiado, sin duda alguna. ¿Qué destacarías tú en cuanto a aplicaciones de vigilancia y de defensa pueden dar los drones? Porque igual que los drones los podemos tener nosotros, entre comillas los buenos, no pueden tener los malos, porque ahora ya nos hemos globalizado para todo, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué destacarías de la aplicación de dron para vigilancia y defensa? Bueno, al final los drones, los UAVs, tienen una capacidad de poder, por un lado, tener una visión muy amplia de un terreno, de una vista de pájaro de un terreno. Son difíciles de detectar y además no llevan personas dentro, lo cual, pues, al final, bueno, aunque sea la pérdida de un UAV, al final es un coste, pero eso no tiene nada en comparación, ¿no? con una pérdida de una vida humana. Entonces, puedes arriesgar más. Claro, de esa parte, de hecho, hay conceptos, hay un programa europeo de defensa que se llama NGWS FCAS, en el que va a ser es el nuevo caza, el programa del nuevo caza, y el nuevo caza irá acompañado de drones que le serán como asistentes, ¿no? Entonces, bueno, servirá, por ejemplo, para que... Pero, perdona, el caza está pilotado. El caza sí está pilotado, pero tiene drones que le acompañan. ¿Y esos drones que le acompañan para qué sirven? Oye, pues para poder hacer una vigilancia de un área peligrosa y obtener información, en vez de tener que ir el caza con la persona, para poder incluso, en un momento dado, pues con algunas medidas de guerra electrónica, pues desactivar algún radar o algún tipo de sensor del enemigo. Entonces, al final los drones se pueden ver como unos ojos que pueden llegar a sitios más complicados o más peligrosos que lo que podría ir una aeronave tripulada. Y de hecho, ahora también un enfoque muy importante
en el que nosotros también estamos trabajando, incluso también para aplicaciones civiles, en el que no solo se utilice un UAV, se utilicen múltiples UAV que además se coordinen entre ellos En enjambre. y que sean capaces de forma autónoma o de forma inteligente de cooperar, ¿vale? Y adaptarse a la situación de cada misión. Eso es algo también muy interesante porque ya no solamente depende de uno, sino que tienes varios y entre ellos pueden cooperar y además pueden incluso compartir información y cada uno tenga un sensor distinto. Ciencia ficción, Antidio. Bueno, sí, esto es del futuro, eso todavía, pero sí, pero se está avanzando en ese aspecto. No, pues yo sí que he visto enjambres de drones para hacer espectáculos de luces. Eso sí existe, eso es más, vamos a decir, automático, si está todo más preestablecido, el objetivo es llegar a algo que sea más autónomo en el sentido que sea capaz de, si hay cambios se puedan adaptar a esos cambios de forma dinámica y sin tener que hacer una persona. No, yo estaba pensando, por ejemplo, eso en reuniones de muchas personas, no sé, en estadios de fútbol o demás, si hubiera una situación de peligro, si tienes drones, pues a lo mejor te pueden marcar, claro, desde arriba y dicen, hay mucha gente concentrada en tal salida, hay que mandarlos para este otro lado. No sé, es que tienen millones de aplicaciones. Sí, a ver, los drones tienen, es decir, todavía se están descubriendo aplicaciones, se está trabajando y más aún cuando la parte de la batería permita volar, sobre todo los eléctricos, durante más tiempo, pues eso hará que todavía las aplicaciones sean mayores, ¿no? Entonces, sí, pensamos que es un sector de futuro en el que todavía se tiene que crecer un montón. ¿Y qué se trabaja más? ¿En tamaños más grandes o la tecnología ha llegado ya a un punto en que ya se están haciendo nano y microdrones para otros objetivos? ¿O lo mismo a la vez? Se está trabajando, yo diría, en ambas cosas, depende un poco de la aplicación. Hay aplicaciones incluso, por ejemplo, de inspección en espacios confinados, que son drones relativamente pequeños, pero cuando sobre todo se quiere o cargar peso, por ejemplo, una aplicación de logística que quiera llevar 100 kilos, pues el dron tiene que tener cierta, por física, por robustez, capacidad de energía, de densidad energética que tiene la batería, etcétera, tiene que tener cierto tamaño, ¿no? Entonces, si se quiere volar lejos, volar mucho tiempo o llevar mucha carga, ya empieza a escalar el Claro, dron. claro, yo es que pensaba, pues, no sé, en los ordenadores, en los móviles, que son tecnologías que primero han sido muy grandes y luego ya han ido reduciendo el tamaño para luego volver a ampliarlo y así. Sí, bueno, a ver, es verdad que la parte electrónica se ha reducido mucho el tamaño y eso ha permitido que puedan haber drones pequeñitos, si no eso sería inviable. Pero es verdad que a nivel energético, por ejemplo, pues hay ahora mismo unos límites, es decir, la batería tiene la densidad que tiene y no se puede multiplicar por 1000 la densidad. Ahora mismo yo creo que es sobre todo el rango de vuelo y el tiempo de vuelo lo que limita un poco La tecnología. y el peso que quieres cargar, El peso. Claro. el tamaño del dron, esos parámetros de cuánto tiempo quieres volar, cómo de lejos y cuánto peso quieres cargar, te limita un poco ya el tamaño del dron. Escuchando a Antidio podemos afirmar que el desarrollo de la industria del dron está creciendo a un ritmo imparable en todo el mundo. Si nos atenemos a las cifras que se manejan en el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España, en el futuro la flota de drones de uso profesional podría superar las 51.400 aeronaves en 2035 y alcanzar las 53.000 en 2050. Además, según el último informe anual de Drone Industry Insights, DroneA, la industria de los drones genera unos 22.000 millones de dólares de volumen de negocio a nivel mundial, pero ya se espera que para 2026 supere los 35.000. Un crecimiento prácticamente exponencial, de los cuales 1.000 millones podrían ser generados solo en España. En definitiva, un sector de presente y futuro que tendrá que hacer frente a una gran cantidad de retos en relación a la autonomía, seguridad, capacidad de carga, pero que supondrá una gran salida laboral, ya que no solo hablamos de los pilotos, también de ingenieros, diseñadores o profesores. Y conforme se vaya implementando la inteligencia artificial, ciberseguridad, IT, por su parte, compañías como Google o Facebook han comprado empresas que fabrican aeronaves no tripuladas que se alimentan con energía solar, vehículos que pueden alcanzar grandes altitudes y permanecer en el aire hasta 5 años sin necesidad de mantenimiento. La idea es impulsar el proyecto Internet.org, que tiene como meta poner Internet al alcance de los 2/3 de personas del mundo que aún no están conectados. Con estos drones se pretende dar cobertura de red a muy bajo coste o incluso gratis en regiones como África. Por tanto, podemos afirmar que el futuro está aquí y suena como un enjambre de abejas.
Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy y nuestro programa Luciérnagas. Este es el último episodio que emitimos, de momento, ya que, como decimos al inicio, este podcast está enmarcado dentro de un proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde aquí, tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, queremos dar las gracias a Radio Arenisca de Villamayor por emitir nuestros programas, así como al programa Eureka de la Universidad de Salamanca, que también nos deja compartir nuestra voz en su dial. Y por supuesto, gracias a todos vosotros, nuestros oyentes, que ya sois más de 900 suscriptores y esperamos siga creciendo, que nos habéis acompañado en esta aventura del podcast. Recordad que podéis seguir escuchando todos los programas en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, en la app que os podéis descargar en vuestro móvil y por supuesto en nuestra web, que seguirá activa, luciérnagasclpu.es. Y sin más, Nos despedimos. no olvidéis, Despertar vuestra curiosidad. quizás, Nos veamos de nuevo pronto. gracias por escucharnos.